Muy buenas. Nuevamente con ustedes, el doctor Correa, para continuar con relación a la creación del hombre espiritual. Yo les decía que en la resurrección de Cristo, Él fue un hombre transformado en un ser espiritual. Ese concepto de transformación es el concepto que muchos todavía no comprendemos, cómo Dios hace que el cuerpo animal sea transformado en un cuerpo espiritual. Si vemos las características de esa transformación, Cristo es el primero y luego lo que son de Cristo en su venida, como dice el apóstol Pablo. Les decía que nosotros los seres humanos somos imagen de Dios. Por consiguiente, todo lo que está aquí en la tierra, sea hombre, somos imagen del Creador. Características y semejanza que son de Dios. Entonces, el hombre como ser humano va a ser cambiado porque este cuerpo solamente contiene, como les decía, al alma y al espíritu, y a algunas personas que creen en Dios, al Espíritu Santo también. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo nos dice de la siguiente manera: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Sigue diciendo en el versículo 41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Hago una acotación aquí sobre la creación de lo que miramos en el cielo: sol, la luna y las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, agrego, Cristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Pilato le preguntó: ¿eres tú rey? Mi reino no es de este mundo. Así que hablamos del reino celestial de Cristo, en la cual nosotros, que somos humanos, cuerpo animal, carne, la carne volverá a la tierra, entonces va a resucitar un cuerpo espiritual. Esa característica de cuerpo espiritual es la misma característica de la resurrección de Cristo.
Sigue diciendo en 1 Corintios 15, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando él dice nosotros, porque en la venida de Cristo, que nadie sabe el día y la hora, habrán cristianos, santos de Dios, que se han arrepentido de sus pecados y han seguido los pasos que enseñó Cristo sobre los mandamientos de Dios, sobre seguir los lineamientos de Dios, y estarán presentes, no habrán dormido, o sea, habrán muerto en carne, sino que estarán vivos en ese preciso momento cuando Cristo va a buscar a los suyos. Pero primero, Cristo va a resucitar a los muertos en Cristo Jesús. Y los que están vivos en ese preciso momento, sus cuerpos serán transformados. El apóstol Pablo escribió a los Corintios, pero también la duda estaba en los tesalonicenses. Y en 1 Tesalonicenses 4 aclara un poquito más sobre el concepto de transformación, de venida de Cristo. Recordemos que esta es una profecía de que Cristo va a venir por segunda vez. En 1 Tesalonicenses 4 dice, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, dormir en Cristo no es estar muerto. Se llama dormir porque el que muere, muere en pecado. Y el que no muere en pecado, duerme, porque la muerte no se apodera ni se enseñorea de aquel cristiano que sigue los lineamientos de Dios. Sigue diciendo el apóstol Pablo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bien, el apóstol Pablo es bien específico y bien claro sobre la segunda venida de Cristo, la esperanza que tiene todo aquel cristiano que considera que la muerte en la tierra no es muerte. ¿Por qué? Porque hay una vida posterior a la muerte terrenal. Pero él aclara y dice que primero van a resucitar a todos los cristianos que creyeron en Cristo y que anduvieron con Cristo. Entonces hay que cuidarse grandemente de seguir los lineamientos de Dios y no faltarle a Dios. Cuando decimos seguir los lineamientos de Dios, no nos pase como les pasó al pueblo de Israel, que después que salieron de la tierra de Egipto, y Dios le había prometido la tierra de Canaán, que actualmente están ellos allí en la tierra de Canaán, ellos tuvieron por el desierto
y se mantuvieron caminando, y como Dios le decía, Dios los protegía de noche, de día, le daba agua, le abrió el mar para que ellos pasaran, y con todo y eso, cuando pasaron más o menos aproximadamente 3 años, Dios los llevó a ver a la tierra de Canaán, y mandaron ellos 12 espías que estuvieron en la tierra de Canaán para ver cómo era la tierra, y estuvieron por 40 días vigilando y viendo y recogiendo muestras de la tierra de Canaán. Más o menos, dice las escrituras, eran como 600,000 hombres israelitas, sin incluir mujeres y sin incluir niños. Imagínense, 600,000 hombres que estaban en el desierto, que salieron de la tierra de Egipto. Cuando ellos llegaron después de los 40 días a donde estaba Moisés y se reunieron, le presentaron al pueblo y le dijeron que no podían entrar porque eran hombres gigantes, hombres valientes, y que no podían entrar a esa tierra. Que mejor era regresarse a Egipto en la esclavitud, porque allá tenían comida y no iban a morir en manos de los cananeos. Dios se puso bravo con ellos, porque no se acordaron de todo lo que Dios les había hecho, y no se acordaron de que el que los había sacado de la tierra de Egipto no era Moisés, sino era Dios Padre. Y el castigo fue que los 40 días que tuvieron en inspección se transformaron en 40 años. Y les dijo Dios: ahora ninguno de ustedes menor de 20 años va a entrar a la tierra de Egipto, y van a estar por 40 años. Cada día se va a convertir en años. 40 años entonces tuvieron el pueblo de Israel por el desierto para entrar posteriormente a la tierra prometida con Josué. Dios los castigó a todos. En ese interín que tuvieron en el desierto, comenzaron a fabricar ídolos y a protestar contra Dios. Nosotros estamos ahora esperando la entrada al reino de Dios, como si estuviéramos en esa peregrinación similar a los israelitas. En este interín de entrar al reino de Dios, a la tierra prometida, porque Cristo dijo: voy a preparar lugar para vosotros. Quiere decir que hay una tierra prometida, que es el cielo. Y en este interín no nos pase igual que le pasó a los israelitas, que uno renegaron de Dios, comenzaron a adorar otros ídolos, comenzaron a adorar imágenes que ellos fabricaban. Por eso que yo siempre hago énfasis, porque Dios claramente dice que no hay que adorar las imágenes, hay que adorarlo a Él, al Padre. Y a Él, que es el Padre, no se ve, se le adora en espíritu y en verdad. Y cuando se le pide al Padre, se le pide en nombre de Jesucristo. Si yo me voy a arrodillar pidiéndole al Padre. No tengo que ver al Padre, porque el Padre está en los cielos, no está en la tierra, no está en un dibujo, no está en nada, en ninguna estructura hecha por el hombre, porque el hombre no puede crear a Dios, ni nadie puede crear a Dios ni a Cristo. Eso queda entendido. Si comenzamos nosotros a adorar imágenes pensando que Dios, estamos fallando. Nuestro caminar aquí en la tierra, esperando la tierra prometida, que es el cielo, se nos va a hacer sumamente penoso cuando Dios nos levante de los muertos y nos dé vida y nos juzgue y nos diga: si yo les advertí que no tenían que adorar imágenes. Señor, nadie nos dijo. Yo se lo estoy diciendo. Hay que seguir con los lineamientos de Dios. ¿Por qué? Porque así proféticamente Cristo, el apóstol Pablo, sabe claramente de que hay una esperanza de resurrección. Que otros no crean ni tengan esa esperanza, allá ellos, que no crean. Porque la fe
Y la salvación, porque la salvación viene por la fe, y la fe en Cristo Jesús. La fe de que verdaderamente hay un reino futuro, que verdaderamente hay ángeles en el cielo, que hay un otro reino allá en los cielos, que no hay extraterrestres, sino hay un paraíso y hay un Dios glorioso que está preparando lugar para aquellos que verdaderamente aman a Dios, aman a Cristo. Entonces, con esta parte del hombre espiritual creado por Dios de la tierra y que sopló vida en el hombre para hacer el hombre un alma viviente, como le decía en el video anterior, que el hombre vino a ser cuerpo, alma y espíritu, o sea, 3 en 1. Asimismo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 en 1. Pero se le respeta a cada uno. ¿Por qué? Porque Cristo dijo: toda blasfemia contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Hace una separación de Cristo, Padre y Espíritu Santo. Todo pecado le será perdonado si blasfema contra el Hijo, pero no le será perdonado si blasfema contra el Espíritu Santo. Y dice las Escrituras que el día y la hora solamente lo sabe el Padre, porque el Padre le dijo al Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Cristo dijo: me voy y enviaré el Consolador. O sea, haciendo la separación 3 en 1. Personas que no creen que existe el Padre, que no existe el Hijo y que no existe el Espíritu Santo. Por eso que cuando se bautiza a la persona, se le bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así lo ha establecido Cristo. No es que bautizarlo solamente bautismo en el nombre de Cristo. No, señores. Es el bautismo de Cristo, es el bautismo que Cristo dijo. Cuando leen las Escrituras, el bautismo de Cristo es el bautismo que Cristo dijo. Cristo dijo: bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque hay personas y hay doctrinas que dicen que Cristo es el todo del todo, para que ustedes sepan. Hay otros que creen que Jehová es el único y a Jehová hay que adorarla. Hay otros que dicen que el Espíritu Santo. Señores, ¿hasta cuándo la confusión del hombre en cuanto a Dios Padre, en cuanto al Espíritu Santo y en cuanto al Hijo? Todas las cosas que pidieres al Padre, miren, en mi nombre, yo lo haré. Por consiguiente, se le pide al Padre en el nombre de Cristo, porque Cristo fue el que dio la vida para salvar al hombre. Porque Cristo es el que vino a la tierra para formar y construir su iglesia. Por eso que le dijo a Pedro: Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El conocimiento del hombre con el conocimiento de Dios, porque yo sé que tú eres Cristo, tú eres el Mesías. Hago la acotación aquí importante, que en el Antiguo Testamento se habla del Mesías. En el Nuevo Testamento, como fue escrito en griego, el término Mesías en griego es Cristo. La palabra Cristo en griego significa Mesías. Y por eso que cuando ustedes leen en el Nuevo Testamento, leen Cristo, pero es la traducción griega de Mesías. Quiere decir que hablar de Cristo es hablar del Mesías prometido al pueblo de Israel y el Mesías prometido a los gentiles. Porque el Mesías significa Salvador del mundo. Mesías significa Redentor. Mesías significa el ser enviado por Dios para redimir al hombre.
Porque recordemos que el hombre pecó, por un hombre entró el pecado, mas por un hombre entró la salvación. Dios tenía que buscar un mecanismo para salvar al hombre de la condenación del pecado. Tenía que redimir al hombre del pecado. Ningún hombre es bueno, porque dice la Escritura, solo bueno es Dios. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, mire que dice, si ustedes siendo malos, nadie se considera bueno. El único bueno es Dios. Pero también la Biblia dice que Dios es amor y fuego consumidor. Y viene una condenación porque así mismo, como Dios vio que el pensamiento del hombre es continuamente pensar en el mal desde su juventud, y le dijo a Noé, construye el arca porque voy a destruir la humanidad por agua. Y destruyó a la humanidad porque Dios se cansó del pecado. Y Cristo dijo, y serán como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento. Va a pasar lo mismo. El hombre cree que la vida sigue y seguirá. Cuando vino el diluvio, entonces descubrieron que la vida se acababa. Cuando venga Cristo, dice las Escrituras, será el llanto y el crujir de dientes. O sea que la gente va a comenzar a tener el pesar de que verdaderamente existe un Dios y que verdaderamente existe Cristo a redimir al hombre. Pero será demasiado tarde para el hombre. ¿Hasta cuándo viviremos en la ignorancia? ¿Hasta cuándo estaremos en la necedad? ¿Hasta cuándo estaremos en el pecado? ¿Hasta cuándo comprenderemos que hay una vida después de la muerte terrenal? La vida no se acaba cuando mi cuerpo se desgasta y mi corazón se detiene. La vida se acaba cuando el hombre muere en pecado. Porque si el hombre muere conociendo a Cristo y siguiendo los lineamientos de Cristo, vivirá eternamente. Se les agradece.